Buenos días, alumnos de Callao. Entonces vamos a iniciar con el curso de Historia del Perú. El tema a tratar el día de hoy es la reconstrucción nacional. 1. Concepto. La reconstrucción nacional es el tercer periodo de la historia de la República, según la división de historiador Jorge Basadre. Este periodo también es conocido como la posguerra, debido a que del año 1879 al año 1883 se desencadenó la Guerra del Pacífico, lo cual trajo consigo efectos muy notorios dentro del ámbito de la política, de la economía y del ámbito social. 2. Antecedentes. Primer punto. Concluida la guerra, el Perú atravesaba una crisis política, económica y moral. La clase dirigente quedó destruida y era incapaz de afrontar la recuperación y el desarrollo del país. En realidad, el carácter dependiente de nuestra economía no permitía la recuperación sin un cambio radical, más aún en un intento de reconstrucción nacional. El Perú de la posguerra cayó nuevamente en la órbita de la dependencia de la economía internacional. Siguiente punto. El capital a nivel mundial entraba en su fase imperialista, gracias a la llamada Segunda Revolución Industrial que se desencadenó en los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XIX. Basaba nuevas fuentes de energía, en este caso la electricidad y el sector de la petroquímica. Además, se expande la industria siderúrgica. Una vez más, la gran industria capitalista necesitaba ampliar sus mercados de colocación de productos y capitales, a la vez contar con países ricos en materias primas, lo que pudiese someter a una relación desigual de dependencia, lo cual llevó a estos grandes imperios europeos a colonizar el mundo. Es el caso de Inglaterra, es el caso de los Estados Unidos, Francia, España, Alemania, y como último antecedente, es por ello que el Perú no fue ajeno a todo este proceso colonizador económico de las explotaciones de materias primas. Recordad que nuestro país desde tiempos remotos ha sido poseedor de grandes recursos, los cuales para esta época, siglo XIX, fueron muy ambicionados por los grandes imperios que ya hemos señalado en el anterior punto. Es por ello que en el Perú se dio inicio y se promovió a ciertas actividades económicas, tales como la minería, la agricultura de exportación y el comercio exterior de materias primas y las finanzas. 3. Periodificación. La reconstrucción nacional se subdivide en dos etapas. La primera etapa se hace llamar segundo militarismo, que se va a desarrollar del año 1883 hasta el año 1895. La segunda etapa se hace llamar el primer civismo, o algunos historiadores lo llaman el primer civilismo, que va del año 1895 hasta el año 1899. 3.1. Segundo militarismo. Características. Primer punto. La derrota sufrida ante Chile permitió a los militares asumir nuevamente el poder político, sin ninguna clase de escrúpulos sobre los escombros de la guerra. Los militares se disputaron el poder creyéndose los redentores de un país que estaba plenamente destruido. Siguiente punto. El segundo militarismo se desarrolla del año 1883, cuando se determina el fin de la Guerra del Pacífico, hasta el año 1895, con el último gobierno militar de Andrés Avelino Cáceres. Siguiente punto. El Perú durante esta época quedó dividido en
dos facciones, los caceristas e iglesistas. Estos términos hacen referencia, si hablamos de caceristas, a todos los seguidores del gran personaje llamado Andrés Avelino Cáceres. Y el término iglesistas hace referencia al general que dio fin a la Guerra del Pacífico, llamado Miguel Iglesias. Entonces, la ideología quedó fragmentada en dos facciones, que a su vez también eran llamados los caceristas como vencedores, héroes, y los iglesistas pasaron a ser los derrotados y los antihéroes. Pero lo que yace como semejanza entre estas dos facciones es que igual pasaron a tener ambiciones políticas enteramente personales. Y como último punto, tenemos que durante este proceso, llamado segundo militarismo, los representantes fueron el gobierno de Miguel Iglesias, seguido del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, seguido por el gobierno del general Remigio Morales Bermúdez y culminando con el segundo gobierno del general Andrés Avelino Cáceres. Ahora sí, vamos a iniciar describiendo cada uno de estos gobiernos y cómo se fue deslindando y sobre todo, cómo mejoró la situación después de la guerra una vez que estos personajes asumieran el sillón presidencial. ¿Qué medidas aplicarían? Ya eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Letra A. El gobierno de Miguel Iglesias. Características. Primer punto. El gobierno de Miguel Iglesias se desarrolló del año 1883 tras la firma del Tratado de Ancón hasta el año 1885, cuando se produce el fin de su gobierno para el inicio del gobierno de Cáceres. Siguiente punto. El gobierno de Iglesias, convertido en el símbolo de la rendición, estaba destinado a no durar. Siguiente punto. Andrés Avelino Cáceres, su enemigo mortal, rechazó su permanencia y exigió que convocara a las elecciones. Y como último punto, en apoyo de Cáceres surgió por entonces el Partido Constitucional, el cual fortaleció las ideas de Cáceres para sacar del gobierno a Miguel Iglesias. ¿Cuál habría sido el motivo, el detonante de la gran enemistad entre Cáceres e Iglesias? Justamente fue el Tratado de Ancón, el cual nosotros ya lo habíamos tratado en la clase de la semana pasada. Obras. Entre los aspectos más destacados tenemos, primer punto, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, la cual fue encargada bajo la responsabilidad del ilustre Ricardo Palma. Siguiente punto. Se abrió la Universidad San Marcos. Posteriormente, habiéndose reconstruido gran parte de este recinto educativo tras la toma de los chilenos en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico. Siguiente punto. Iglesias intentó sin éxito sanear la moneda nacional, que para aquellos tiempos era llamada el Inca, una moneda de rasgos o hecha de plata surgida durante la guerra. A su vez, trató de sanear el billete fiscal,
Pero ambos fueron despreciados y no tuvieron respaldo alguno. Circulaban en grandes cantidades dentro del mercado nacional. Cabe señalar que el valor no contrastaba con la simbología tanto de los billetes como de las monedas. Siguiente punto. Sin ingresos para solventar los primeros gastos, decidió aplicar un impuesto denominado la contribución personal. La intención de este impuesto era que se debía aplicar a todos los ciudadanos sin distinción alguna a nivel nacional. La confusión entre este impuesto y el antiguo tributo indígena provocó una gran rebelión en la región de Ancash, la cual estuvo dirigida por un líder revolucionario llamado Pedro Pablo Atuspari, el cual generó una revuelta masiva en la Sierra Central de nuestro país. Pero este movimiento fue sofocado por las fuerzas del presidente Iglesias. El ocaso. El fin del gobierno de Miguel Iglesias llegó o concluyó en una guerra civil enfrascada entre el presidente Iglesias y el ejército rebelde de Andrés Avelino Cáceres, el cual trajo consigo la victoria de este último. B. El primer gobierno del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Características. Se desarrolló a partir del año 1886 con el fin de la guerra civil en contra de su archienemigo Miguel Iglesias y el ascenso al sillón presidencial hasta el año 1890, fin de su gobierno, de su primer periodo en la presidencia de la República. Siguiente punto. El gobierno de Cáceres intentó solucionar tres problemas principales que había dejado su antecesor: la falta de recursos del Estado, el saneamiento de la moneda y el gravísimo problema de la deuda externa. Obras. Andrés Avelino Cáceres decidió emprender una estricta política de austeridad. Como ello, aplicó las siguientes medidas. Primer punto, dispuso de la acuñación de una nueva moneda de plata que reemplazaría a los devaluados billetes fiscales. Esta medida produjo una depreciación total de los billetes, que eran el único medio de cambio que usaban los sectores medios y bajos de la sociedad, que a su vez tuvo una consecuencia en cadena, la cual fue el empobrecimiento general, es decir, de toda la nación peruana. Todo esto conllevó a que recibiera una fuerte oposición a nivel nacional. Y como última medida se firma el contrato Grace, lo cual ocasionó mayores críticas a Cáceres. ¿Pero en qué consistía el contrato Grace? Se procedió a firmar dicho contrato entre el Estado peruano y los poseedores de los bonos de la deuda externa peruana, llamados tenedores de bonos, que tras la quiebra de la Casa Dreyfus habían sido adquiridos por particulares, a cambio de la cancelación de la deuda externa. Es por ello que el Estado peruano concedía recursos y derechos de explotación del patrimonio estatal. Los acuerdos principales fueron: número 1, la cancelación de la deuda del Perú, que sumaba 51 millones de libras esterlinas. Segundo punto, la entrega por parte del Perú de todos sus ferrocarriles por un lapso de 66 años, para ser administrados por los tenedores de bonos, que a su vez estos se comprometían a construir 3 ramales, el más importante el de Chicla-La Oroya,
y agregar 160 kilómetros de nuevas vías férreas y el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Tercer punto, la libre navegación inglesa por el Titicaca, con barcos de bandera peruana comandados por marinos peruanos. Se entregaba a los acreedores 3 millones de toneladas de guano. Cuarto punto, se concedía los derechos de explotación de 1 millón de acres en la selva. Entonces, estos fueron los 4 puntos más relevantes establecidos en este famoso contrato que trajo mucha controversia y sobre todo para la crítica en contra del gobierno de Cáceres. Poco después de la firma del contrato, los acreedores del Perú crearon la empresa Peruvian Corporation para administrar los recursos comprometidos en el contrato. Este contrato trajo consigo ciertos efectos. La mejora general de las finanzas, debido a la firma del contrato y la política de austeridad, generó un ambiente de confianza para la inversión. Los sectores empresariales se consolidaron. Es el caso de la Cámara de Comercio en Lima, en el Callao y también en Arequipa. Se inauguró el alumbrado eléctrico y el servicio telefónico en todo Lima. Es así pues que llega el final del gobierno de Andrés Avelino Cáceres, cuya imagen no se había mancillado durante el desarrollo de la Guerra del Pacífico, pero que a finales de su primer gobierno llegó a especularse muchas cosas, sobre todo acerca de su transparencia como político, ya que se enfrascan muchos puntos oscuros dentro de dicho contrato, lo cual trajo consigo cierto desprestigio político. Entonces, chicos, así terminamos la primera parte de lo que vendría a ser el desarrollo de este tema, llamado el segundo militarismo. Todavía nos falta hablar acerca de 2 gobiernos, lo cual será desarrollado en la siguiente clase.